Ayer 30 de septiembre se supo que el empresario forestal Juan Carlos Mostad Advanter le habría confesado a su padre mediante una llamada telefónica legalmente interceptada que a Julia Chuñil, cuidadora y defensora de la tierra y del bosque nativo, desaparecida hace más de 11 meses, la quemaron. Y hay varios antecedentes importantes que los medios oficiales, obvio, poco y nada van a informar y que les quería compartir según lo que estuve investigando para que puedan tener también ustedes una mejor comprensión del caso. Para eso primero les voy a dar un poco de contexto. Yo creo que la mayoría ha visto en los medios sobre la desaparición de Julia Chuñil y ubica más o menos quién es, pero igual vamos a hablar un poquito de su rol y de quién es Juan Carlos Mostad Advanter, cuál es su origen y sus intereses y relación con el terreno defendido por Julia Chuñil. Julia era presidenta de la comunidad indígena Putrehuel, comunidad reconocida desde el 2014 por la CONADI y además representaba legalmente a las 17 familias que componen el colectivo. En el año 2015, esta comunidad decidió recuperar un predio conocido como Reserva Cora número 1A, que corresponde a tierras ancestrales indígenas, también reconocido por CONADI. Y es sobre este terreno donde se pone turbio el asunto porque hubieron varias irregularidades respecto a su propiedad, a su dominio. Pero ya les voy a explicar un poco más de esto. Antes, es necesario que reconozcamos también quién es Juan Carlos Mostad Advanter. Juan Carlos es dueño de empresas ganaderas agrícolas y forestales, y hasta hace unos años también propietario del Gran Fondo California en Tolten. Descendiente además de un linaje de colonos latifundistas alemanes ya acostumbrados a explotar mapuches y nuestras tierras. En este diario de 1939 aparece denunciado su abuelo materno, Otto Advanter Beckdorf, quien explotó el fondo Pancul en los lagos explotando a sus inquilinos indígenas y fue juez de distrito en su época. Juan Carlos estuvo acosando a Julia Chuñil sostenidamente desde el 2018 por sus intereses comerciales con el predio que protegía a Julia Chuñil. En la querella por su desaparición, los familiares de Julia señalan que este caballero ocupaba el predio para la tala de bosque nativo y venta de leña. Denuncian varios actos de hostigamiento, entre ellos intentar cortar el único puente por el cual Julia tenía acceso al predio, hecho por el cual el empresario le había ofrecido 3 millones a uno de sus ex trabajadores y vecino de Julia Chuñil, José Huenulaf. Vale decir que esto se confirmó porque el mismo don José admitió su participación en este intento del corte del puente a los periodistas del Ciudadano que sacaron un reportaje sobre este tema en marzo de este año. Además, la familia y otros miembros de la comunidad fueron testigos de cómo Juan Carlos le ofrecía plata a Julia para que abandonara el territorio. Se supo que en agosto del 2024 le habría dicho explícitamente: ya pues Julia, los tengo todos comprados, faltáis tú nomás. Junto con expresarle lo inútil que iba a ser si es que ella acudía a CONADI o a la Fiscalía Regional de los Lagos, porque él tenía mucha influencia en esos lugares, por no decir amistades. Y en verdad que da para creer que es así. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, aquí volvemos al tema con las irregularidades sobre la propiedad del territorio y las que han habido también dentro del proceso judicial. Entro a explicar eso en la parte 2. El año 2011, CONADI le pagó más de 1.100 millones de pesos a Juan Carlos Mostad Advanter por las hectáreas correspondientes a la Reserva Cora número 1A, la misma que más adelante cuidaría a Julia Chuñil, pero que en ese entonces entregó a la comunidad Blanco Lepín. Vale decir que no es primera vez que el Estado hacía una compra millonaria a este empresario por sus tierras, ya que el Fondo California en la comuna de Tolten que mencioné antes fue uno de los primeros predios grandes que se compraron para entregar a comunidades indígenas. Pero ¿por qué fue problemática esta compra que se hizo en 2011? La comunidad Blanco Lepín, a la que se le entregó el territorio en ese entonces, terminó demandando a CONADI en 2013 por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Que resulta que cuando se hicieron las negociaciones, la propiedad de ese terreno lo tenía el banco Scotiabank, pero en algún momento durante las negociaciones se transfirió la propiedad al empresario Juan Carlos Mostad. Pero la comunidad Blanco Lepín en su demanda afirma que nunca se le informó de este cambio de dueño. Y resulta que el banco había acordado vender los terrenos con derecho de aguas, pero el nuevo dueño, don Juan Carlos, los omitió de la venta. Además que el contrato establecía como condición indispensable para recibir el pago que el vendedor tenía que cercar la totalidad del predio, cosa que no se hizo. Y CONADI le entregó el dinero de igual manera, favoreciéndolo extrañamente. Fue por esos antecedentes y porque obvio poco sirve un predio sin derechos de agua, que la comunidad Blanco Lepín desistió de irse para allá. Ante lo cual la comunidad Putrehuel, presidida por Julia Chuñil, inicia en 2015 la ocupación de este fondo, que a todo esto ya había sido declarada como tierra ancestral indígena por la misma CONADI. Desde entonces Julia asumió el cuidado y conservación del territorio, dedicándose por completo a la preservación y conservación de la biodiversidad local y el bosque nativo que se encontraba en las tierras en cuestión. Sin embargo, en 2018 los terrenos volvieron a manos del empresario Mostad Advanter, pero CONADI no le informó en su momento a la comunidad Putrehuel que habitaba en el lugar este traspaso de la propiedad. De todas maneras, así fue, y el asunto se fue a tribunales.
En 2017 la Corte Suprema confirmó una sentencia que había dictado la Corte de Apelaciones que ordenaba al empresario devolver a Conadí todo el dinero que se le había pagado por el terreno. Pero eso nunca pasó. No devolvió la plata y en cambio fue a inscribir el terreno al conservador de bienes raíces bajo el nombre de su empresa nueva. O sea que mantuvo la propiedad del terreno y los más de 1.100 millones que el Estado le habría pagado por esta pretendida venta. Raro, ¿no? En derecho civil a eso se le llama enriquecimiento sin causa. Está más que prohibido. Pero bueno, no es primera vez que pareciera que los empresarios millonarios pueden operar por sobre la ley. Ya conociendo un poco mejor sobre el contexto del empresario claramente implicado en su desaparición, y adelantando un poco de lo que han sido las irregularidades y el desamparo del Estado en este caso, les quiero contar un poco más también sobre lo que ha sido el procedimiento judicial y cómo se ha llevado a cabo la respectiva investigación en estos más de 11 meses en los que Julia estuvo desaparecida por parte del Ministerio Público. Hasta ahora lo que se ha sabido es que la Fiscalía ha estado más enfocada en pretender inculpar y revictimizar a la familia de Julia antes que protegerla como víctimas dentro de este caso, pretendiendo incriminar a sus hijos tratándolos más como sospechosos que al mismo evidente sospechoso principal. El 30 de enero de este año, una de sus hijas, Janet Troncoso Chuñil, fue sometida a un interrogatorio intimidatorio que roza la calificación de apremio ilegítimo. La fiscal regional de ese entonces, doña Tatiana Esquivel, junto al carabinero José Arriagada, la subieron a un furgón policial en el que la retuvieron por 3 horas y la instaron todo el tiempo a confesar su participación en la desaparición de su madre junto a su ex esposo. En la denuncia que puso la familia por estos hechos se detalla que el Paco todo el rato durante el interrogatorio estuvo con su mano puesta sobre la funda de su arma, sacándola parcialmente, y todo en presencia de la fiscal Tatiana Esquivel, que le ofrecía toda su ayuda y confianza para que la víctima contara la verdad, en un claro afán coercitivo de conseguir una autoinculpación de su hija. Esto claramente fue una situación súper revictimizante y vulnerante para la hija de Julia. La defensa de la familia puso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero fue rechazado. Junto con esto, el Ministerio Público durante la investigación ha hecho uso del recurso de testigos con identidad reservada, o sea, anónimos, cuyas declaraciones estarían enfocadas en inculpar a la familia de Julia. Yo con todo lo que les he contado, lo único que concluyo es que tenemos un Estado cómplice, que por un lado ha tenido estos movimientos sospechosos mediante entidades como Conadi en estas compraventas irregulares, y por otro los órganos que se suponen son los auxiliares de justicia, como el Ministerio Público y la Fiscalía, pareciera mantenerse desviando la atención hacia los verdaderos responsables en lugar de atender la contundente evidencia que hay en contra de ellos. Los antecedentes que les estoy compartiendo de este caso no son para nada historia nueva en nuestro país. Lamentablemente, el amedrentamiento de los empresarios y el desamparo de la justicia han sido un patrón reiterado en un montón de casos que operan del mismo modo para desaparecer a quienes realmente defienden a nuestra tierra y el medio ambiente. Esta vez fue Julia Chuñil, antes fue Emilia Bau, Macarena Valdés, Matías Catrileo, Pablo Marchand, Nicolás Aquintremán, Marcelo Vega, entre tantos otros. Y lo menos que podemos hacer es estar en conocimiento de esta historia y tomarle el peso a lo que realmente significa. Porque un Estado en el que se desaparecen personas de esta manera en total impunidad no es el Estado democrático y de derecho que dice ser, es uno donde se vulneran los derechos humanos. Y sí, no es nada nuevo en nuestro país, pero no porque sea común tenemos que verlo como normal.